El día de hoy traemos una charla bien interesante que tiene que ver básicamente con la gestión proactiva al riesgo. Este es un concepto que pues hemos permeado durante el último año y que viene siendo una parte bien importante pues en las estrategias de seguridad de hoy día. Básicamente se llama Risk Operations Center. Ahorita vamos a ir ahondando en ese concepto, pero hoy en día la ciberseguridad tiene muchos aspectos muy interesantes, como los que nos han comentado nuestros compañeros. Sin embargo, el riesgo cibernético es algo que pues muchas veces asociamos de inmediato con mecanismos de seguridad. Y sí tiene que ver con los mecanismos de ciberseguridad, por supuesto. Sin embargo, no es necesariamente un tema pues de mecanismo de ciberseguridad, puede ser distintas cosas, pero para esto hay que entender un poquito sobre el riesgo como concepto. El riesgo como tal, por concepto, pues incluso pongo un concepto por la Real Academia Española, significa pues la proximidad del daño. Entonces, es una amenaza, es la posibilidad de que algo malo ocurra. Otro concepto interesante que las organizaciones deben adoptar es el apetito del riesgo. ¿Qué tipo de riesgo y en qué cantidad estoy dispuesto yo a asumir? Porque nunca va a ser cero, el riesgo nunca va a ser cero, quítense eso de la cabeza. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es tener pues, los mecanismos, la metodología para lograr que esto sea posible, poder mitigar, poder aminorar el riesgo, poder anticiparnos. Al final del día, si estamos hablando de gestionar riesgo, lo que estamos haciendo es plantear un esquema o una práctica de ciberseguridad proactiva, no reactiva. Entonces, volviendo a la pregunta que está en el centro, ¿el riesgo cibernético es necesariamente un problema de seguridad o ciberseguridad? Pues la respuesta es no del todo, pero es un problema de contexto. Está la premisa de que no podemos proteger lo que no podemos ver. Esa es una premisa de ciberseguridad. Entonces, tener contexto de infraestructura es súper importante. ¿Qué es lo que tenemos en operación? Se vuelve crítico. Número 2, ¿cómo tenemos esa infraestructura configurada? Malas configuraciones representan parque de diversiones para un atacante, para un actor malicioso. Entonces, esos puertos que no deberían estar abiertos, esos protocolos que no deberían estar en ejecución, esos servicios que no deberían estar expuestos, son cosas en las que nosotros nos debemos de fijar. La parte de gestionar activos, el poder tener información, pero poder accionar con ella, poder reaccionar. El ejemplo de las configuraciones es uno de ellos, pero se vuelve bien importante que podamos utilizar esa información a nuestro favor. A ver, en el mundo de ciberseguridad, vamos a encontrar la infraestructura como foco de un atacante, el premio del actor malicioso, y por encima de esa infraestructura siempre vamos a poner capas de seguridad. Protección en el endpoint, en el correo, en la nube, en los accesos, en el perímetro, en los datos, etcétera, etcétera. Pero cuando esas capas de seguridad fallan, como decía yo, el premio del atacante es la infraestructura. Entonces, se vuelve bien importante darle ese mantenimiento, ese hardening, ese patching también. Al final del día, eso no se va a hacer solo. Entonces, siempre que tenemos obsolescencias, siempre que tenemos un problema mal aplicado en un sistema, en una aplicación o en algún entorno en general, pues tenemos que estarlo remediando constantemente, porque si no, pues podemos tener un problema cibernético al final. Este es el Risk Operations Center que les comento. Es un modelo que como tal, hoy hemos oído NOC, SOC, ¿no? Network Operations Center, Security Operations Center. Risk Operations Center es un complemento. Como decía, no sustituye al SOC, es una capa previa del SOC. Entonces, de esta manera, lo que vamos a encontrar aquí pues son distintos elementos como los que les estoy comentando. La parte de unificar inventarios, poder tener una consolidación de todo lo que compone la infraestructura en tiempo real, dinámico, gestionado, no gestionado. Todo lo que pueda estar propagando un problema en la infraestructura se vuelve importante. Poder agregar factores de riesgo, inyectarle fuentes de inteligencia hacia el contexto de negocio para priorizar hacia las respuestas y finalmente, por ahí lo mencionó alguien, el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es básico, no nos lo vamos a quitar de encima y además una vez que te subes nunca te vas a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque es una mejora constante de infraestructura. Conforme avanza la industria, pues avanzan los requerimientos y todo esto va evolucionando. De eso iremos platicando. Al final,
El problema tiene distintas aristas. Si estamos pensando en estos elementos, contexto de infraestructura, configuraciones, cómo se encuentra, cuál es su estatus en términos de actualizaciones y demás, debemos pensar que de la superficie de ataque que tenemos potencial, un 15 a un 20%, y superficie de ataque es precisamente toda nuestra infraestructura, ese 100%. El 15 al 20% está expuesto a Internet, más o menos es un promedio de industria. Y de ese 15 al 20%, típicamente hay un 20 a un 25% del cual no tenemos ni idea. Como les decía, pues pueden ser activos que se encuentran con esas malas configuraciones a nivel de puertos, servicios, pueden tener obsolescencias, pueden tener vulnerabilidades y pueden tener toda esta serie de cosas que nosotros le llamamos combinaciones tóxicas. Y son las que los atacantes están esperando aprovechar. Están desde el exterior viendo qué es lo que está expuesto, por dónde hay un dolor que yo pueda abusar y pues por ahí vamos a ejecutar una puerta de entrada, ¿no? Esta superficie de ataque pues está en constante crecimiento. ¿Por qué? Básicamente por la adopción tecnológica, por la transformación digital. Todo el tiempo estamos sumando herramientas, todo el tiempo estamos agregando aplicaciones, estamos generando desarrollos nuevos, estamos utilizando certificados para conectar servicios, estamos metiendo equipamiento nuevo y ahora por ahí también la inteligencia artificial. Eso nos lleva, como decía yo, cuando tienes múltiples capas de seguridad, pues entonces ya te empiezas a preocupar por la postura de seguridad a nivel nube, a nivel datos, a nivel infraestructura, a nivel software como servicio, incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no como cuando estamos adoptando, cuando estamos haciéndole consultas a ChatGPT, Claude, DeepSeek, todas esas. No, lo que estamos haciendo hoy día y lo que es más peligroso es adoptar un modelo generativo, utilizar un LLM, convertirlo en un proceso de negocio y que eso esté tocando recursos críticos. Entonces, eso también forma parte de la superficie creciente de ataque. Entonces, esto nos está llevando a que las organizaciones tengan 40, 50, 70 herramientas distintas, entre las cuales están las de seguridad, para poder ejecutar esta compleja tarea. Entonces, dicho eso, lo que nosotros necesitamos es poder primeramente tener todo eso bien controlado. Poder tener detecciones on-premise, conectores hacia la infraestructura de nube, poder analizar tráfico, todo lo que nos pueda ayudar a identificar y que nos pueda ayudar a mapear y a poder tener ese contexto de infraestructura se vuelve crítico, se vuelve bien, bien importante. Ese es fundamento para Risk Operation Center, poder tener ese contexto de infraestructura. Este dato es bien importante también, bloatware. ¿Alguno de ustedes conoce el concepto de bloatware? ¿Nadie? Bueno, seguro lo han vivido. Es cuando pues quieres alguna herramienta, digamos, tipo Adobe, por ejemplo. Quieres Adobe Acrobat y llega con otras 8 cosas que ni querías tener. Aquí vemos una tabla que llega hasta el 2023. Esta es una tabla de información pública. Esto no es de Qualys, de donde yo colaboro, sino que aquí lo que estamos viendo es una proporción bien fuerte que tiene que ver con el CISA-KEF, que es la fuente de inteligencia de Estados Unidos donde podemos conocer las vulnerabilidades más explotables, ¿no? Y podemos ver que justamente toda la obsolescencia que vamos acumulando genera casi el 50% de las vulnerabilidades de la industria. Recordemos que todos los ataques, llámense inyección de código, negación de servicio, ransomware, escalación de privilegios, movimientos laterales, robo de credenciales, todas esas cosas explotan una vulnerabilidad finalmente. Los mecanismos son los variados, como el phishing que mencionaban hace un rato, pero al final buscan explotar una vulnerabilidad y la mitad viene de todo eso. Ahora, importante, es creciente. En la parte central, ¿no? Ya moviéndonos hacia la parte de inteligencia, poder tener esa perspectiva del riesgo, poderlo cuantificar y tener una certeza de manera que todos lo podamos entender. Es decir, organizacionalmente es muy común que no podamos ni siquiera comunicarnos entre distintas áreas de que tenemos un problema que arreglar. El de seguridad quiere permear controles, configuraciones y lo que sea, y el primer bache está adentro.
El que tiene las bases de datos, el que controla la infraestructura, el que lleva la parte de desarrollo o el que administra la nube, no quieren reparar lo que no está roto. Entonces se vuelve bien importante poder cuantificar correctamente todo. Por ejemplo, si tenemos actores maliciosos asociados a los activos, si tenemos explotación, si tenemos exposición a la dark web, si tenemos todo esto para poder calificar correctamente las vulnerabilidades, se vuelve bien importante. A nivel activos lo mismo. Cuando estás hablando de un activo ya más allá de la vulnerabilidad, lo que tú necesitas es entender, porque puedes tener un activo con una vulnerabilidad alta, calificación 10, pero que no tenga ni actores maliciosos, ni fallas a nivel de configuración del activo, y que además no haya tendencias de explotabilidad recientes en el tiempo. Entonces, esa vulnerabilidad calificación 10 te va a hacer perder el tiempo. Necesitas poder entender si esos factores están presentes. Si tenemos un contador del 0 al 1000, como lo hacemos nosotros en Qualys, y empiezas a agregar factores, una combinación tóxica, que forma parte de lo que te afecta, aplicación de negocio crítica, fallas a nivel de configuración, todo lo que estemos comentando, y poder tener un cálculo del riesgo que sea certero. Si eso lo traducimos a la nube, pues entonces nos vamos a encontrar con un problema todavía más grande. Porque entonces, en la nube, la mayoría de las organizaciones, cuando se habla de la nube, muchas veces estamos hablando de multinube, operación en la cual se tiene AWS, se tiene Google, Oracle, GCP, y estas nubes al final del día tienen recursos distintos, recursos con nombre diferente, con filosofía variada. En un lado un container se llama de una manera, en el otro lado se llama de otra. La medición de todos esos parámetros son distintos. Y si empezamos a ver provisionamiento dinámico de recursos, si empezamos a ver esas malas configuraciones a nivel de nube y que además están platicando en distintas nubes, pues entonces nos estamos encontrando con un riesgo todavía mayor. Entonces, todo esto tiene que ver al final con lo mismo, ejecutar ese cálculo certero, poder considerar todo lo que la tiene compuesta. Si está en una ubicación crítica, si está mal configurado, si todo lo que hemos venido platicando, poderlo considerar de manera que ese cálculo del riesgo sea el efectivo. Típicamente, cuando hablamos de vulnerabilidades, nos damos cuenta de que pues, puede salir un universo enorme de vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades, como ya hemos venido platicando, pues vienen de todos esos problemas en la infraestructura. Entonces, cuando queremos ver por dónde empezar, poner pies y cabeza, qué es lo que queremos arreglar, se vuelve súper difícil. O sea, la realidad es que si no tenemos estos mecanismos para definir una criticidad y un nivel del riesgo, pues vamos a tener a nuestros analistas aquí para poder llegar con trabajos acá y darse cuenta que lo que tienen que remediar está aquí. Nuestros números nos dicen que por debajo del 5% de todo el universo de vulnerabilidades es el que verdaderamente te causa una explotación dolorosa y donde más afecta el negocio, donde más disruptivo se va a volver el problema. Imagínense una organización promedio de 500 activos, pues puede estar hablando de 20,000 vulnerabilidades. Imagínense analizar eso. Es muchísimo. Entonces, es complicado, sí. Aquí lo importante es poder convertir lo que tenemos hoy con esos mecanismos de detección de postura de seguridad y poder llevar esas respuestas hacia las áreas adecuadas, que la gente de TI, que la gente de infraestructura, los de desarrollo e infraestructura, no solo hagan su trabajo para disminuir ese nivel de riesgo, sino que lo hagan de manera efectiva, focalizados a lo que más importa. Y que entonces no nos convirtamos en una herramienta o en un mecanismo o en un recurso humano que está constantemente en la analítica cambiante porque no estamos listos para seguirle el paso a la evolución de la infraestructura. ¿Qué queremos? Pues convertir ese Risk Operation Center en el día a día. ¿Cómo? Pues poder agregar y orquestar esa información. Que todas esas posturas de seguridad, independientemente de qué fuente vengan, llámese lo que ustedes estén utilizando a nivel endpoint con los distintos fabricantes, a nivel datos, a nivel nube, todas esas tecnologías, que podamos agregar esos factores de riesgo, que podamos orquestar. Y la verdad es que los fundamentos son ya a un nivel básico, pues relativamente pues fundamentales y muy fáciles de comprender. En primer lugar, pues obtener la postura de seguridad
a nivel de datos, todos los datos que nos puedan entregar información, no solamente de una plataforma, como decía, sino de múltiples. Número 2, poder entender derivado de esto cuál es la amenaza verdadera que finalmente afecte el contexto, en contexto de negocio. Para poder disparar, aquí es en donde vienen pues las herramientas de inteligencia artificial, ahora desde la otra perspectiva. Yo hablaba de una perspectiva mala que nos puede afectar, ¿no? Cuando tenemos estas herramientas tocando recursos críticos, pero de la otra manera también es muy bondadosa. Tener orquestación por medio de inteligencia artificial, normalización de información, agentes que te ayuden con un lenguaje humano a poder entender cómo resolver estos problemas y de esa manera llegar a esos fundamentos del Risk Operation Center. Y que cuando tú conectes estos servicios a tu SOC funcione aún mejor. Aquí simplemente lo que vamos a tener con estas capas muy sencillas de entender, como les platicaba, poder tener visibilidad, agregar factores de riesgo, es decir, tecnologías de terceros, concentrar las fuentes de inteligencia que nos pueden ayudar a entender estos dos anteriores, para poder trasladar a contexto de negocio y hacia remediación y cumplimiento, son los pasos de un Risk Operation Center. Parecen varios pasos, pero son naturalmente, es el flujo natural de lo que tú esperas hacer a nivel infraestructura. De esa manera, nosotros lo que entregamos es, por medio de cuáles, pues los mecanismos para que una vez que ya tienes todo esto identificado, poder mitigar y eliminar esos riesgos, poder aplicar cambios a nivel de configuración en la infraestructura de manera masiva, poder aplicar remediaciones igual hacia todo lo que está más crítico y donde más importa. Todo esto por medio de un mecanismo de comunicación, de entendimiento, flujos naturales a través de la infraestructura y de las distintas áreas operativas de negocio. Esto lo podemos ver básicamente en tableros concentrados, como lo que vemos aquí. Posiblemente el tamaño está muy pequeño, pero aquí estamos, por ejemplo, teniendo la medición de riesgo global. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo estamos aplicando mediciones de riesgo por distintas unidades operativas. Aquí estamos definiendo ese apetito de riesgo que mencionaba yo anteriormente, que es básicamente estamos definiendo hasta qué punto estamos dispuestos a admitir un nivel de riesgo. Y finalmente, pues aquí, un valor estimado de negocio que nos permita saber en cuánto nos va a afectar en el bolsillo, que eso es lo que más les importa muchas veces a las personas que nos ayudan en la toma de decisiones como gente de operaciones de seguridad o de infraestructura, ¿no? Al final del día es, sí, quieres gastar en esto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el impacto de no hacerlo? Entonces, este es un concepto que queríamos traer para ustedes. Espero que haya sido una charla digerible y que haya sido de provecho para ustedes. Este tipo de procesos se los podemos ayudar a entender de manera más sencilla si ustedes quieren acercarse con nosotros y podemos ayudarles a que prueben esto en su infraestructura. Básicamente esto es lo que traía para ustedes en una plataforma muy completa, ¿no? Que finalmente, como por ahí dijeron y ya lo mencioné, el cumplimiento se vuelve sumamente importante. El cumplimiento es un ciclo constante por medio de distintas capas y con este tipo de plataformas ustedes pueden estar en constante cumplimiento. Eso es lo que traía yo por el día de hoy y pues muchas gracias por su atención.